docente de la Universidad de Valparaíso, y hoy nos presenta el tema Principios básicos de las técnicas radiológicas en la neuroimagen, centrado en tomografía computada y resonancia magnética. Adelante, Yuri. Hola, buenas a todos. ¿Se ve, cierto? ¿Sí se ve? Sí, se ve. Vamos. Bueno. Oye, bueno, quería saludarlo y agradecer a todos por asistir, principalmente a mis amigos que quisieron participar y muchos alumnos, así que estoy muy orgulloso de tener compañeros que son motivados por aprender y que también son solidarios a la vez. Entonces, un aplauso para ustedes, chiquillos, gracias por asistir. Y bueno, esta charla es sencilla porque al final voy a hablar como generalidades de las técnicas, más que nada para que ustedes después, cuando veamos los signos radiológicos y los casos clínicos, podamos interpretar una imagen. Entonces, vamos a partir con el TAC de cerebro. La tomografía computada, no me funciona el video. Ahí está. La tomografía computada es un método de diagnóstico por imagen que permite, mediante el uso de rayos X, observar la anatomía del cerebro. A diferencia de una radiografía, el tubo gira alrededor del paciente y junto a una fila de detectores se permite obtener axiales del cerebro. Esta técnica nos permite evaluar estructura ósea, parénquima, sistema ventricular, espacios vasculares, cavidades aéreas, etc. Su ventaja es que es de gran disponibilidad comparado con otros métodos de diagnóstico. Es útil, por ejemplo, para el manejo del ACV y el reconocimiento, principalmente, de foco hemorrágico, y es de fácil adquisición. Por lo tanto, es uno de los métodos de primera línea para el manejo del ACV. Ahora, cuando nosotros intentamos representar una imagen a través de escalas de grises o blanco y negro en una imagen, esto se va a fundamentar principalmente en lo que es el principio de atenuación de la materia. ¿En qué consiste esto? Imaginemos, tenemos un tubo rayo X que emite radiación, interacciona con el paciente y la cantidad de radiación remanente llega al receptor. Esto nosotros lo podemos explicar aquí de manera esquemática, con una radiación incidente y una radiación que sale de la estructura que interactúa. Si suponemos que efectivamente emitimos 100 fotones y no hay nada con que interactúe, entre comillas tendrían que llegar 100 fotones. Por lo tanto, la intensidad inicial va a ser igual a la intensidad final. Ahora, si nosotros imponemos cualquier elemento, la cantidad de radiación que va a salir después de la interacción va a ser menor. E incluso esto va a depender del tipo de material con el cual se encuentre. Y esto responde a la ley, porque efectivamente, si nosotros no tuviéramos nada, este valor sería 0. Cualquier número elevado a 0 es 1, por lo tanto, la cantidad de radiación inicial va a ser igual a la cantidad de radiación que sale. Por lo tanto, este elemento lo que provoca es que la cantidad de radiación que sale va a disminuir en función de este elemento, y va a disminuir exponencialmente, como sale con este signo negativo. Este valor, que es el coeficiente de atenuación lineal, que está en función del número atómico, la densidad o el grosor del material, mientras mayor sea, menor va a ser el valor de la cantidad de radiación que va a salir de esto. Y esto entonces permite que existan tejidos que estén cuantificados con estos coeficientes de atenuación y que por lo tanto tengamos estructuras que tengan alto coeficiente y bajo coeficiente. Para poder interpretarlo en una imagen, nosotros lo que tenemos que hacer es transformarlo en una nueva escala, que es la escala de números Hounsfield, o también llamado número CT. Y que básicamente lo que nosotros hacemos es que mientras mayor sea el coeficiente de atenuación, mayor va a ser la unidad de Hounsfield y por lo tanto más blanco se va a ver la imagen. Y al revés, mientras menor el coeficiente de atenuación, menor va a ser la unidad de Hounsfield y más negro se va a ver en la imagen. Ahora, para mejorar la visualización de estructuras, la tomografía computada tiene la posibilidad de hacer algoritmos de reconstrucción. Y básicamente en cerebro tenemos dos. El primero es el algoritmo de reconstrucción de parte blanda, que nos permite obtener un contraste para diferenciar estructuras como por ejemplo el parénquima con respecto al líquido cefalorraquídeo. Y a la derecha tenemos un algoritmo de reconstrucción que nos permite ver estructuras vasculares y por ejemplo falsificaciones de mejor definición. También nosotros hacemos reconstrucciones multiplanares, por lo tanto podemos hacer cortes sagitales, coronales. También como son reconstrucciones volumétricas, podemos hacer adquisiciones 3D, como por ejemplo aquí en la angio, o las reconstrucciones volumen rendering para cráneo. También podemos utilizar el beneficio de los MIR, o máxima proyección de intensidad, para la visualización de los vasos, y aquí podemos ver uno 2D y uno 3D. Pero para poder visualizar o interpretar un ataque, lo que nosotros debemos es saber identificar las distintas densidades. Para ello, vamos a analizar esta tabla con respecto a esta imagen. La que tiene mayor coeficiente de atenuación es el hueso, por lo tanto tiene mayor unidad de Hounsfield, se va a ver más blanco. Lo sigue, de un cerebro normal, el parénquima, y específicamente la sustancia gris. Después lo sigue la sustancia blanca, y la sustancia gris es más blanca que la sustancia blanca, porque como tiene agua, y la sustancia blanca tiene grasa o mielina,
tiene mayor coeficiente de atenuación, por lo tanto la sustancia gris es más blanca que la sustancia blanca. El que lo sigue es el líquido cefalorraquídeo, después lo sigue la grasa y por último lo sigue el aire. Pero también hay otras densidades importantes. Una de ellas es el medio de contraste. Recordemos que el medio de contraste está hecho en base a yodo, y el yodo tiene un alto coeficiente de atenuación, por lo tanto se va a ver más blanco. Y esto es súper útil para ver, por ejemplo, valoración de estructuras anatómicas vasculares, pero también es súper útil para, por ejemplo, realce de lesiones. También tenemos otras densidades, como por ejemplo los elementos metálicos, que aparte de verse blancos, se ven con un artefacto. Pero también hay otras hiperdensidades que son súper importantes, que son las calcificaciones intracraneales. Y un ejemplo de ellos son, por ejemplo, la calcificación del plexo coroideo, la del cerebro, los ganglios basales, la calcificación de los ligamentos pretoclinoideos, la calcificación del tentorio, glándula pineal, etc. Hay muchas formas de buscar en el internet y ahí tienen una referencia. Pero en el manejo de la ACV existen dos densidades importantes. El primero de ellos es la hiperdensidad generada por los focos hemorrágicos. Y esto es clave, ya que la tomografía computada como método inicial en el manejo de la ACV permite discriminar inmediatamente si existe o no existe hemorragia. Entonces, desde el punto de vista del rendimiento diagnóstico, en la fase hiperaguda y aguda de la hemorragia es superior a la resonancia magnética. Por lo tanto, en esta imagen lo que observamos son focos de hiperdensidades intraparenquimatosas y también a nivel del sistema ventricular. Otra densidad que es importante son las hipodensidades, específicamente el del edema. Y nosotros podemos ver el edema en dos formas. Una asociada como una hipodensidad a una lesión focal, o una hipodensidad asociada a un accidente cerebrovascular. La resonancia magnética es un método de diagnóstico que se basa en la capacidad que tienen los protones de hidrógeno de absorber energía de manera selectiva cuando están bajo un campo magnético externo, y que luego de un tiempo este exceso de energía es liberado y es captado por una antena receptora. Y esta señal que capta va a variar dependiendo de la cantidad de protones que tenga y del entorno donde se encuentra, y por lo tanto eso va a permitir formar una imagen. El principio de la resonancia lo que mide es un fenómeno que se llama la relajación longitudinal y la relajación transversal. Aquí la relajación longitudinal lo que mide es el tiempo que se demora un protón en entregar la energía al medio, y está controlada a nivel de esta curva exponencial creciente que está manejada por una constante que se llama la constante T1. Esta constante T1, por lo tanto, está relacionada con la capacidad de energía. Mientras más rápido transfiere la energía, menor es el valor de T1, y esa transferencia de energía, por ejemplo, está ligada a los enlaces, por ejemplo. En el caso de la relajación transversal, esto lo que muestra es cómo el protón, luego de ser excitado, pierde su excitación y vuelve a su estado de equilibrio, generando desfases y con ello una pérdida de la señal. Y esta pérdida de la señal nosotros la podemos valorar mediante una exponencial decreciente que está controlada mediante una constante que es la constante de 2, y que efectivamente mientras más rápido se desordenen o se desfasen los protones, menor va a ser su T2. Desde el punto de vista de la imagen, el cerebro, aparte de la grasa, el orden de los T1 va a ser de creciente a creciente, primero la sustancia blanca, después la sustancia gris y después el líquido cefalorraquídeo. Notemos que mientras menor sea el valor que tiene el T1, más hiperintensa se va a ver en la imagen. En cambio, el T2, el orden es el mismo, mientras menor es el valor del, por ejemplo, sustancia blanca, sustancia gris, líquido cefalorraquídeo, pero aquí ocurre lo contrario. Mientras mayor es el T2, más hiperintensa se va a ver en la imagen. Ahora, tips para reconocer el T2 y el T1. Antes de eso, tenemos que saber en qué se parecen. Lo primero es que el aire y las estructuras cálcicas, como el hueso, no tienen señal en resonancia porque no tienen protones. Por lo tanto, se ven negros. Por otro lado, otras estructuras que se parecen es la grasa. En las dos brillan. Puede brillar más en el T1, pero en el fondo en ambas brillan. ¿En qué se diferencian? Primero, en el T2 brillan los líquidos y en el T1 no, por lo tanto el líquido cefalorraquídeo es nuestra primera referencia. Si no nos basta con el líquido cefalorraquídeo, nosotros tenemos que ver lo que es el parénquima, específicamente la sustancia blanca. La sustancia blanca, por ejemplo, en el T1 se ve hiperintensa porque tiene mielina. Y como tiene mielina, tiene grasa y por lo tanto tiene un turno más corto, hiperintenso. En el caso del T2, como se produce un impulso nervioso, eso genera cambios en el entorno debido a los cambios de polaridad y eso genera heterogeneidad del campo magnético y eso provoca mayor desfase de los protones, por lo tanto se ve con menor señal. Con respecto a la sustancia gris, aquí nos vamos a centrar casi exclusivamente en el agua. Como el agua brilla menos en el T1, se ve hipointenso, y en el T2, como brilla el agua, se ve más hiperintenso. Otra cosa importante es que con el T1,
utilizamos el medio de contraste porque como el medio de contraste lo que hace es acortar los tiempos T1, en resonancia potencial T1 lo que vamos a ver es una hiperintensidad de señal. Ahora, ¿cuáles son las potenciaciones básicas que nosotros utilizamos para la CB? Estas son tres: T2 gradiente, flare y difusión. La T2 gradiente corresponde a una secuencia eco de gradiente que desde el punto de vista físico se caracteriza por ser sensible a la susceptibilidad magnética, quédense con esa idea, pero lo más importante es que permite diferenciar, por ejemplo, la sangre del parénquima o calcificaciones. Y hay una variante de esta técnica que tiene mucho más sensibilidad y especificidad que se llama la técnica Siwi. Por ejemplo, aquí tenemos un T2 en donde el nivel del lóbulo frontal izquierdo tenemos una lesión, pero no sabemos su característica, y en el T2 estrella se ve una disminución de la señal y en el Siwi se ve horrible. El flare es una técnica que utiliza el tiempo de inversión y los pulsos de inversiones para poder saturar el líquido cefalorraquídeo. En principio es un T2 que tiene el líquido cefalorraquídeo saturado, por lo tanto es súper útil, por ejemplo, para ver edema cerebral. Ahora, ¿cómo diferenciamos el T2 y el flare? Simple, son lo mismo, tienen la misma diferencia de sustancia gris y sustancia blanca, pero tienen, ¿cómo se llama? Líquido cefalorraquídeo saturado. Ahora, el problema es cuando nosotros nos encontramos con el T1, porque ambos tienen el líquido cefalorraquídeo saturado. Por lo tanto, para poder diferenciar el flare con el T1, lo que tenemos que hacer es fijarnos en la sustancia blanca y en la sustancia gris, como en un T2. Por lo tanto, si nosotros vemos una resonancia de cerebro, lo primero que tenemos que ver es el líquido cefalorraquídeo. Si brilla, es T2. Si no brilla, tenemos dos posibilidades, o es T1 o es flare. Y para eso utilizamos lo que es la diferencia sustancia gris-sustancia blanca. Y el último, y el más importante para el diagnóstico de la CB isquémico, es la secuencia de difusión. La secuencia de difusión es una secuencia que utiliza un sistema de gradientes que permite diferenciar entre los tejidos que se mueven y los que están estáticos. Y esa velocidad de movimiento es lo que se llama el coeficiente aparente de difusión, y es una constante. Por lo tanto, tenemos el primer elemento, que es un tejido estático y que por lo tanto no tiene difusión, y en la imagen B tenemos un tejido que tiene movimiento y un alto coeficiente aparente de difusión. Por lo tanto, el tejido que tiene más difusión va a tener menor señal en estas imágenes. Veamos el siguiente esquema. Como observamos en este gráfico, lo que podemos ver es que si nosotros no aplicáramos ninguna gradiente, el valor de esa intensidad gradiente va a ser 0. Y la potenciación responde a este modelo. Por lo tanto, si nuevamente este valor fuera 0, significa que esto sería 1, por lo tanto, la señal va a ser básicamente de la potenciación de la imagen inicial, que es un T2. Por lo tanto, la potenciación B0 es básicamente un T2. Cuando nosotros agregamos gradiente, por ejemplo 1000, el valor de la intensidad de señal va a depender básicamente de la constante del coeficiente aparente de difusión. En este caso, por ejemplo, en el cerebro, tenemos dos intensidades, el parénquima y el líquido cefalorraquídeo. En el parénquima existe menos movimiento, el agua está más restringida, en cambio en el líquido cefalorraquídeo se mueve más. Por lo tanto, mientras mayor es el ADC, más hipointenso se va a ver en la imagen. Ahora, si yo tengo la señal en B0 y el B1000, yo puedo calcular a través, simplemente aplicar los logaritmos naturales a esto, obtener el ADC. Y aquí lo que vamos a observar es que mientras mayor sea el valor del ADC, más hiperintenso se va a observar en la imagen. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo, que se mueve más rápido, se va a ver hiperintenso, y si viéramos un infarto, como se mueve lento, se tendría que ver hipointenso. Entonces, si nosotros tenemos una difusión restringida, tendríamos que observar en la imagen primero una hiperintensidad en difusión y una ADC con hipo de señal. Entonces, fíjense en esta imagen, hiperintensidad, hipointensidad, y esto, si está respetando un territorio vascular, corresponde a un infarto. Si nosotros observamos una hipointensidad de señal, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, y una hiperintensidad de señal en el ADC, significa que tiene una alta difusión, y eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en los infartos crónicos. También nosotros lo que podemos hacer es estudios vasculares, y dentro de los estudios vasculares la resonancia permite hacer estudios sin medio de contraste para valorar vasos sanguíneos, y el angiotac lógicamente utiliza contraste, y este tiene mucha más ventaja que este porque este está mucho asociado a artefactos de turbulencia. También podemos hacer angio de cuello, ambas con medio de contraste, y eso va a depender del criterio clínico. Por último, vamos a ver lo que es perfusión, que como habló el doctor Laureiro, está muy relacionado con las nuevas terapias, y por lo tanto vamos a entender la perfusión como la cantidad de sangre que pasa por una unidad de volumen de tejido. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que llega una cantidad de sangre a cierto tiempo,
va a pasar por un tejido, vamos a poder determinar su volumen, y con eso determinar también, por ejemplo, cuánto se demoró el medio por pasar por ese lugar. Por lo tanto, la perfusión es súper importante para valorar la penumbra isquémica, y en el caso de TAC y resonancia, ambas utilizan medios de contraste. Vamos a partir con la perfusión, por TAC. Imaginemos que tenemos un tejido en donde yo voy a utilizar este voxel, o un ROI, o una caja que mide cambios de intensidad, y voy a graficar la intensidad que estoy midiendo en función del tiempo. Si yo comienzo a medir a medida que pasa el tiempo, fíjense que no estoy midiendo nada, la señal es baja, pero a medida que va pasando el tiempo, el medio de contraste entra al tejido, comienza a aumentar la concentración de medio de contraste, y después el medio de contraste pasa. Fíjense lo que se formó, una curva de atenuación. Y esto está relacionando la densidad versus el tiempo. ¿Qué podemos calcular? El tiempo del máximo peak. También podemos integrar todos estos puntos y calcular el área bajo la curva, que nos va a indicar el volumen cerebral. También podemos calcular con este punto y este punto la pendiente, por lo tanto podemos determinar el flujo sanguíneo. Y además podemos calcular, por ejemplo, el tiempo que permaneció el medio de contraste en ese tejido. Es muy difícil ver esos gráficos. Por lo tanto, lo que se hizo para poder hacer una representación más anatómica es hacer mapas paramétricos. O sea, estos no son imágenes, son mapas reconstruidos a partir de los gráficos. Y podemos hacerlo en función de los diferentes parámetros. Lo importante aquí es que dependiendo de la escala que uno elija, lo más importante es que los más altos siempre tienen que tratar de representarse con colores calientes, como el rojo. Por lo tanto, mientras mayor sea el parámetro, por ejemplo, el flujo, más rojo se va a ver, y si está disminuido, se va a ver azul. Por ejemplo, aquí, disminución de flujo. Aquí lo que muestra, por ejemplo, es un aumento del tiempo de tránsito medio. Y ahí hay un paper súper interesante que hace la descripción técnica de esto para los que quieran profundizar. Ahora, en resonancia existen varias técnicas de perfusión, pero la que se utiliza validadamente para la valoración del accidente vascular es la perfusión mediante T2. ¿Y qué hace esto? Básicamente es lo mismo que en el caso del T1, pero, o sea, en el TAC, pero la diferencia es que la señal de la curva es invertida. ¿Y esto por qué sucede? Porque el T2 con el medio de contraste acorta el tiempo T2, por lo tanto lo que hace es disminuir la intensidad de señal. Por lo tanto, fíjense que aquí vemos una imagen normal, llega al punto, se ve más negra y después vuelve a su normalidad. Este gráfico, entonces, nosotros lo podemos representar, que no me corre el video. Tengo un problema técnico. Ya, pero no, había un video ahí que explicaba un poco cómo funcionaba esta técnica, pero es más de lo mismo. Entonces, este gráfico, lo importante que tiene es que también se representa en escalas de mapas paramétricos, y también lo podemos representar, por ejemplo, aquí, que tiene un aumento del tiempo de tránsito medio, un aumento del tiempo de tránsito medio, del tiempo peak, aumento del flujo y aumento del volumen. Aquí les dejo otro paper que es súper importante, principalmente habla de las características técnicas que debería tener la técnica de perfusión T2, y esto está recomendado por los comités de estándar de los neuroradiólogos de Estados Unidos, ¿ya? Así que muchísimas gracias, chiquillos, gracias por asistir, de verdad, estoy muy orgulloso de tenerlo como colega, y visítenme también en las redes sociales, Radiología para Estudiantes, subo videos, aquí unas páginas de Facebook e Instagram que hemos hecho con colegas para ir compartiendo casos clínicos de chilenos para chilenos con terminología chilena, ¿ya? Así que eso, muchísimas gracias, y lógicamente hay quiz. Eso. Estupendo. Bueno, ahí está el resultado. Vamos a ir analizando entonces. Ya, la primera imagen yo pregunté cuál era la difusión. Bueno, la difusión era la de acá. Y recuerden, cuando nosotros tenemos un B1000, tiene que ser B1000, porque si no es B1000 va a ser B0 y eso va a ser un T2. Por lo tanto, tiene que ser B1000, y se va a ver una hiperintensidad cuando exista restricción, y en el ADC se va a ver hipointensa. Y fíjense que, como había hablado el profesor Laurero, ya tiene una temporalidad un poquito más pasada, porque ya se ve hiperintenso en el flare. Ahora, de los métodos diagnósticos, ¿cuál es el que mayor posee rendimiento con respecto a la etapa hiperaguda? Efectivamente, el TAC sin contraste, ¿ya? El TAC de contraste no aporta información para la hemorragia, difusión solamente es para la isquemia,
¿ya? Y el T2 gradiente es útil para ver hemorragias, pero la etapa hiperaguda es súper complicado verlo, se necesita un ojo muy entrenado que sepa de imágenes de resonancia, por lo tanto, un escáner, uno que vea una pelota blanca entre un cerebro, al tiro sabe que es una hemorragia, ¿ya? Y la otra, el parámetro para medir lo que es los tiempos, el TTP, acuérdense de la angio, que tenemos dos angios, tenemos la angio sin contraste y con contraste, acuérdense, y este caso el mismo, la arteria cerebral tapada, y que efectivamente el CBB corresponde al volumen cerebral, el CBF corresponde al flujo cerebral, el TTP corresponde al tiempo o time to peak, o tiempo de máximo peak, y el mean to time corresponde a lo que es el tiempo de tránsito medio, ¿ya? Y por último, si nosotros tuviéramos entonces una imagen hiperintensa en DIWI e hipointensa en ADC, es restricción de difusión, ¿ya? La zona de penumbra la vemos en lo que es en la perfusión, la sangre la vemos en TAC, y el edema, ¿cómo se llama? La contaminación T2 se ve hiperintenso en difusión e hiperintenso en ADC. Eso. Muchísimas gracias, chiquillos, por participar. Nos vemos.